¿Qué tal, alumno? Buenos días. En esta clase de lenguaje vamos a ver el tema del verbo y sus accidentes gramaticales. ¿Ya? Vamos a observar esta situación, ya este paisaje. Dice, en esta tormenta vemos que la lluvia cae de las nubes. El campesino lleva un paraguas, el rayo fulmina un árbol, el niño asusa al ganado y un perro pasa corriendo. Las palabras en negrita cae, lleva, fulmina, susa y pasa corriendo son verbos. ¿Ya? Ahora, vamos a definir el verbo. Dice, el verbo es la palabra más importante de la oración que expresa lo que hacen o pueden hacer las personas, animales o cosas y los estados de los seres. Ejemplo. Los verbos que se conjugan de ser y estar son verbos de estado. Es, está. Y el resto, por ejemplo, cae, lleva, juega, vuela, desayuna, piensa, son verbos de acción. Acá tengo un ejemplo. Manuel desayuna temprano, ¿no? Manuel está alegre. Manuel es un trabajador. Manuel piensa en la hora de volver a casa. Ahora, el verbo, su definición general, desde luego, es la palabra que indica acción o estado. ¿No? Pero hay, digamos, hay algunas definiciones que hay que tener, hay criterios de definición que hay que conocer sobre el verbo. ¿No? Dice, podemos definir el verbo teniendo en cuenta diferentes criterios de estudio. Por ejemplo, el criterio morfológico, el criterio sintáctico, el criterio semántico y el criterio lexicológico. Vamos con el criterio semántico. ¿Ya? El criterio semántico, ¿ya? Es decir, el significado. Expresa la acción, el estado, la pasión o existencia de los seres. ¿Ya? Ese es en el aspecto del semántico, en el significado. En el criterio lexicológico, ¿ya? Es una palabra de inventario abierto. ¿Qué significa esto? Que el verbo es una palabra que se puede reinventar o se pueden ir creando más verbos gracias al avance tecnológico, cultural y social. Entonces, por eso se dice que es de inventario abierto. Desde el criterio sintáctico, ¿ya? O sea, qué función va a cumplir dentro de la oración, ¿ya? Constituye el núcleo del predicado verbal y el centro de todos sus modificadores. ¿Ya? Entonces, como va a cumplir la función de núcleo del predicado verbal. Y morfológicamente, ¿ya? Morfológicamente. O sea, de acuerdo a su estructura, a su estructura interna. Es la categoría gramatical ya más variable que el sustantivo, más variable que el adjetivo, que toda, cualquier categoría gramatical. El verbo es la categoría más variable, porque sufre los accidentes gramaticales de número, de persona, de tiempo, modo y aspecto. Entonces, el verbo tiene 5 accidentes gramaticales: número, persona, tiempo, modo y aspecto. En él se encuentran los siguientes elementos formativos. Por ejemplo, va a tener un lexema conocido como raíz, elemento irreductible que permanece invariable cuando el verbo es regular. Contiene el significado básico del verbo. Y morfemas flexivos, elementos que se agregan al lexema para expresar sus accidentes gramaticales. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver a continuación es el verbo desde el criterio morfológico, es decir, desde los accidentes gramaticales que va a tener, que ya les había mencionado que son 5. Acá hay un ejemplo, ¿ya? Un análisis morfológico de un verbo, ¿ya? Un análisis morfológico donde este primero es la raíz, el lexema.
Y la O, ya esta O es el morfema flexivo, que da informaciones de número, número singular, primera persona, tiempo presente, modo indicativo y aspecto imperfectivo. Entonces nosotros vamos a analizar justamente al verbo desde el aspecto o desde el criterio morfológico. Ahora, entonces desde el aspecto morfológico, ya, el verbo va a tener 5 accidentes gramaticales. 5. El primer accidente gramatical es el número. ¿Ya? Indica si la acción verbal es realizada o recibida por un solo sujeto. Si es realizada por un solo sujeto, es el número singular. Y si es realizada por más de un sujeto, es el número plural. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ella compra blusas. El verbo está en número singular porque lo realiza un solo sujeto. Ellas comprarán ropa. Entonces aquí el verbo está en número plural porque esta acción la realiza varios sujetos. ¿Ya? Ese es con respecto al número. Con respecto a la persona. Con respecto a la persona. ¿Ya? Indica si la acción verbal es realizada o recibida por la persona que hable. ¿Ya? Dice, indica si la acción verbal es realizada o recibida por la persona que habla. Si la persona que habla, ¿no? Dice, si la persona que es realizada o recibida por la persona que habla. Primera persona, por la persona a quien se habla, segunda persona, o por la persona a quien se habla. ¿De quién se habla? La tercera persona. Acá, por ejemplo, en este cuadrito, tengo las 3 personas que hay en el castellano. Primera persona, ¿ah? Que puede ser en singular o plural. ¿Ya? En singular o plural. La primera persona básicamente se le puede anteponer los pronombres yo. Si es singular, yo canto. Y si es plural, nosotros cantamos. En la segunda persona se le puede anteponer el pronombre tú. Tú cantas. Y si es plural, ustedes cantan. Y en la tercera persona se le antepone, se le puede anteponer el pronombre él o ella. Y en el plural, ellos o ellas. ¿Ya? Esa es la segunda categoría gramatical del verbo. La tercera categoría gramatical es el tiempo. Bueno, en el castellano, en nuestra lengua, hay 3 tiempos. 3 tiempos. Dice, es el morfema que señala el momento, el periodo o época en el que se realiza la acción verbal. Son 3 tiempos: presente, pretérito o pasado y futuro. Por ejemplo, ellos estudian a conciencia, tiempo presente. Ellos estudiaron a conciencia, tiempo pasado. Y ellos estudiarán a conciencia, tiempo futuro. Vamos con el cuarto accidente gramatical. El aspecto. Indica que la acción verbal está en vías de ejecución, por ejecutarse o en culminación. Ya, hay 2 aspectos en el verbo. El aspecto imperfectivo, ¿ya? O ya se cumplió el aspecto perfectivo. Es decir, si la acción está en vías de ejecución, por ejecutarse o en culminación, me encuentro en el aspecto imperfectivo. Y si la acción ya se cumplió, se encuentra en el aspecto perfectivo. ¿Ok? Muy bien. Y, acá tenemos los ejemplos de aspecto. Aspecto imperfectivo. No se olviden que el aspecto imperfectivo es la acción que se está desarrollando. Se está desarrollando. ¿Ya? Está en ejecución. ¿Ya? No ha concluido.
Ahora, se puede dar tanto en tiempo pasado, presente y futuro. Ya, el aspecto imperfectivo, repito, se puede dar en tiempo pasado, presente o futuro. Dice, yo amo, yo amaba, yo amaré, yo amaría. ¿Te das cuenta? Como pueden darse cuenta aquí, la acción está en proceso. Y el aspecto perfecto, perfecto, es aquel cuya acción ya concluyó, ya terminó. Yo amé, yo he amado. Acá, por ejemplo, tengo un verbo compuesto. Un verbo compuesto. Yo he amado, yo había amado, yo hube amado. Entonces las acciones ya terminaron, ¿no? Muy bien. Dense cuenta acá, ¿ve? En el aspecto perfecto he encontrado verbos compuestos. Verbos compuestos. Muy bien. A ver, acá hay un ejemplo. Yo bailaba. El aspecto imperfecto cuando llegó Daniel. Aspecto perfecto. Y por último, el modo. El modo. Ya, el modo. Indica la actitud o intención del hablante. ¿Ya? Por ejemplo, se encuentra en modo indicativo cuando indica un hecho real, objetivo. ¿Ya? Acá no hay solamente informo de la realidad. El verbo va a informar sobre la realidad, sin la intervención de las opiniones o las conjeturas que uno pueda realizar. ¿Ya? En el modo subjuntivo indica un deseo, una conjetura, una suposición, ¿ya? Y en el modo imperativo indica una orden o mandato. Por ejemplo, en el modo indicativo, Juan se levanta y anda. Y en el modo subjuntivo, si mira acá la presencia de un condicional. Si Juan se levantara y andara, todos se alegrarían. Es un deseo, te se dan cuenta que la oración tiene una carga de deseo. Y más aún si tiene un condicional. Eso refuerza más, digamos, el deseo. Y esto me permite darme cuenta que me encuentro en modo subjuntivo, perdón. Y en el modo imperativo indica orden, mandato, ruego, súplica. Ya, Juan, levántate y anda. Los verbos en modo imperativo lo que buscan es influir en el receptor para que cambie de actitud o comportamiento o adopte una forma de actuar. ¿Ya? Nota, la persona y el número, dice, son accidentes que comparten con otras categorías gramaticales. ¿Ya? Por ello son considerados no privativos del verbo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la persona y el número, ¿ya? La persona y el número, dice, también lo comparten otras categorías gramaticales. Otras personas gramaticales también, ¿ya? Entonces, por eso dice que no son exclusivos del verbo. Dice, los verbos modelos para la conjugación son amar, temer y partir, ¿ya? Cuando hablo de verbo modelo significa que en base a estos verbos ya se pueden conjugar otros verbos más. ¿Ya? Por ejemplo, en base a amar se puede conjugar el verbo cantar, el verbo lavar, bailar, entre otros. En base a temer se pueden conjugar el verbo leer, ¿no? Creer, etcétera. Y en base a partir se pueden conjugar otros verbos que terminen en ir, ¿no? Entonces, esto se les conoce como verbos modelos. Bien, alumnos, vamos a verificar el aprendizaje. En la número 1 dice, ¿qué criterio de estudio indica que el verbo expresa acción, existencia, estado de los seres en general? Bueno, ese es el criterio semántico, ¿ya? Criterio semántico. Ya está resuelto, vamos a marcarlo aquí de esta manera. Criterio semántico.
En la número 2 dice, es la palabra más variable y más importante de la oración que expresa acción. Bueno, la palabra más variable, ya, es el verbo. 3. ¿Cuántos verbos existen en el siguiente enunciado? A ver, dice, tú tienes una ira por dentro. Este verbo. Tienes. Pero eso es bueno. Acá tengo otro verbo. Porque te conllevará a un ataque. Porque te conllevará a un ataque de nervios. Acá ya tengo otro verbo. ¿Ya? Entonces, en la número 3, respuesta C. Número 4. Accidente gramatical que indica el momento, el periodo o época en la que se realiza la acción. Bueno, ese es el tiempo. Ese es el tiempo. 5. ¿En qué alternativa se encuentra un verbo en modo imperativo? Se olviden que el modo imperativo indica orden, mandato, ruego, súplica. A ver. Dice, bebiera. Este está en subjuntivo. Siéntate. Ajá, acá está la orden, ¿ve? Escribiera en modo subjuntivo. Mirara, cantara. Quiero que observen estos verbos. El modo subjuntivo pueden reconocerlo también porque termina en iera o ara, ¿ya? Iría también, ¿no? Ya, entonces la respuesta para el modo imperativo es la B. 6. Señale en qué aspecto se encuentran los siguientes verbos. Canta, bailaré, canta, bailaré, escribía. Bueno, estos verbos están en proceso, están en desarrollo. Entonces si están en desarrollo, nos referimos al aspecto imperfecto, ¿ya? Al aspecto imperfecto, ¿ya? 7. En nuestro amor crecerá como crece la sombra cuando el sol declina. El verso presenta ¿cuántos verbos? A ver, dice nuestro amor. Muy bien, entonces marcamos los verbos en este verso. Nuestro amor crecerá. Primer verbo. Como crece la sombra cuando el sol declina. Acá hay otro verbo. Y el verbo declina. Entonces tengo 3 verbos. Vamos con la número 8. En Julio César dice, Julio César llegó, vio y venció. Se encuentra en aspecto. Como vemos aquí que las acciones ya concluyeron, ya terminaron, entonces se encuentra en aspecto perfecto, ya en aspecto perfecto. 9. Son accidentes del verbo, ya, los accidentes del verbo. Bueno, recuerden que el verbo no tiene género, ya, no tiene género. Muy bien, entonces para la 9, la respuesta: modo, tiempo, aspecto y persona. ¿Ya? Son los accidentes del verbo. ¿Ya? Muy bien. 10. La función sintáctica del verbo es la de ser. ¿Qué función cumple el verbo dentro de la oración? Va a cumplir la función de núcleo del predicado. Núcleo del predicado. 11. Elija la serie con accidentes gramaticales correspondientes al verbo. Correspondientes al verbo. Bueno, eso ya está resuelto. Ya, es la C. 12. ¿En qué opción el verbo está escrito incorrectamente?
A ver, vamos a analizar. Dice, parece que no entendiste el mensaje. El trabajo que realizaste agradó a todos. Lo- no elimines los archivos de mi memoria. Si terminas tus actividades, podrás irte. El estudiante se provee de libros. Muy bien. Ahora este es de la 1. Aquí la alternativa. Entonces, en la número 12, la alternativa incorrecta se encuentra en la A. ¿Por qué? Porque el verbo no es entendiste, sino entendiste. Entonces la oración sería de esta forma. Parece que no entendiste el mensaje. ¿Va? Entonces la 2 es la incorrecta. 13. Marque la opción que presenta verbos en modos indicativo y subjuntivo respectivamente. ¿No? A ver, aquí sí hay que hacer una corrección. ¿Ya? Marque la opción que presenta verbos en modos subjuntivo e indicativo. Acá hay que cambiar el orden. Primero es subjuntivo, luego va indicativo. ¿Ya? Entonces, en la A, descartado, porque acá los verbos están en modo imperativo. ¿Ya? La B, los verbos están en modo indicativo. Indicativo. En la C, los verbos también se encuentran en modo imperativo. ¿Ya? Y en la E se encuentra en modo imperativo. En este caso la respuesta es la D. Ojalá, que es modo subjuntivo, que participes, ganes la competencia. Modo indicativo. Muy bien, entonces la respuesta en la 13 es la D. 14. Indique la alternativa en la que aparece el verbo conjugado en modo subjuntivo. O sea, aquel modo que expresa deseo, suposición. Muy bien. Dice, yo no sé si escribiere ese documento. Ustedes quieren que anote un gol. A pesar de vivir lejos, llega puntual. Tienes que ir al colegio puntualmente. Si todos creen merecer el primer premio. Ya. Miren aquí. Este de aquí. Este sí. Este es un condicional. Y ustedes se van a dar cuenta. Ya, cuando se trata de modo subjuntivo, en algunas oraciones va a tener un condicional sí. Ya. Yo no sé si escribiere ese documento. Entonces, aparte que la oración indica solo una posibilidad, que pueda darse que escriba o que puede darse que no escriba. Entonces, la respuesta es la A. ¿Ah? Y por último, señale la opción en la que el verbo se haya conjugado en aspecto perfectivo. Ya les mencioné que el aspecto perfectivo indica la acción conclusa. Ya, la acción conclusa. Entonces, ¿dónde observamos el verbo donde la acción ya terminó, ya concluyó? Ya, revisarán las normas de conducta. Las olas avanzan amenazantes. Margarita está lavando la ropa. Alberto escribió su nombre aquí. O están investigando los sucesos. Entonces, como ya se dieron cuenta, ¿no? Ya se dieron cuenta que la respuesta se encuentra en la D. Alberto escribió su nombre aquí. Entonces, respuesta D. Muy bien, alumnos. Ya hasta aquí el verbo y sus accidentes gramaticales. Ya revisen por favor todo el video, todo, revísenlo una o dos veces si es posible. Ya les voy a dejar tarea. Chicos, cuídense mucho, hasta luego.